Bienvenidos a esta materia de marco legal de las organizaciones. Bienvenidos a esta sexta sesión que hablaremos nuevamente de las generalidades de las sociedades mercantiles para posteriormente darle paso a ver a más detalle estas sociedades mercantiles. Esta sesión probablemente se parta en varios videos dependiendo de cómo avancemos y qué tan largas estén las exposiciones que nuestros invitados nos marquen o nos establezcan relacionado con sociedades mercantiles y con cooperativas. Entonces, iniciando la primera parte, tendremos el siguiente contenido. Hablaremos de las sociedades mercantiles de hecho, irregulares y ilícitas, que en este caso ya se había comentado, pero es importante volverlo a comentar como parte del contrato social también y de la formalización de las sociedades mercantiles. Tenemos también la clasificación de las sociedades mercantiles por su fin, para entender el fin de cada una de ellas y el por qué, cómo se clasifican. Las generalidades de las sociedades relacionadas a la asociación civil, a la sociedad civil, a las sociedades mercantiles y una comparación entre las tres sociedades antes mencionadas. Con ello, también entraremos al tema de sociedades de personas y de capital. ¿Por qué se comparan desde el punto de vista de personas? ¿Cómo entran, cómo salen? Y de capitales, quién aporta y qué aporta. Dentro de las sociedades mercantiles, daremos un vistazo a todas ellas, su característica de forma general, pero se generará también un resumen y al mismo tiempo se hará una comparación con el fin de ver lo que preguntaban anteriormente en algunas clases. ¿Cuál sociedad mercantil tomar y cómo hacerla crecer poco a poco? Con lo cual daríamos por terminada la primera sesión y dejaríamos para ver a mayor detalle las disoluciones y las modificaciones que se le pueden hacer a una sociedad mercantil, debido a que este es un tema bastante largo, y posteriormente retomar el ejercicio de sociedades por acciones simplificadas. Esto con el fin de poder trabajar la denominación con la FIEL y poder posteriormente trabajar con esa denominación para crear la empresa de acciones simplificadas. Debido a que tenemos que tener primero la autorización de la denominación para poder trabajar y darle la característica del objeto social dentro de una página que la Secretaría de Economía y el gobierno federal ponen a disposición para la apertura rápida de empresas relacionadas, pero con sociedad por acciones simplificadas. Entonces, empezando con el tema de sociedades mercantiles de hecho, irregulares e ilícitas, primero hay que definir y establecer qué es sociedad mercantil. Y creo que lo habíamos mencionado anteriormente también, es la sociedad mercantil, es una persona jurídica que tiene con finalidad realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial. La sociedad mercantil posee carácter nominativo, en donde existe la obligación y la aplicación de ese aporte para lograr un fin económico. Entonces, se asocia a la gente, también establece su nombre y aplican obligaciones y fines económicos, que es lo que tienen las sociedades mercantiles. Y ahora, dentro de las sociedades mercantiles, habíamos establecido las de hecho, y son aquellas que existen por el simple manifestación y voluntad de sus integrantes. Y aunque careciendo de uno de los requisitos legales para su constitución, que es la manera de hacerse formal, se han exteriorizado frente a terceros sin tener una documentación o escrito que avale su nacimiento, es decir, donde éste se manifieste su creación material y jurídica. Sin embargo, la ley establece que no importa si consta o no de una escritura pública o si se encuentra inscrita o no en el registro público de comercio, esta sociedad tiene personalidad jurídica de acuerdo al artículo 2, párrafo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero existen por el simple hecho de estar en la realidad, pero sin cumplir requisitos de la ley, pues no están sujetas al derecho, son sociedades fantasma, ya que no existe registro legal de ellas para su localización física o legal, por ejemplo, la empresa que venden productos del mercado informal callejero, pero hay que tarde o temprano formalizarlos, ¿no? Para que no solamente sean de hecho. Entonces, también tenemos a las sociedades irregulares, que son aquellas que exteriorizándose como identidades societarias de carácter mercantil ante terceros,
se encuentran sujetas a una situación jurídica especial por falta de uno o más requisitos legales para su constitución. Son sociedades con personalidad jurídica imperfecta, pues carecen de una escritura pública o de una inscripción al registro público de comercio. No obstante, realizan todo tipo de actos jurídicos mercantiles y se hacen responsables ante terceros. Por ejemplo, empresas cuyo negocio están en un lugar establecido y a la vista de público. Se determina el motivo de su irregularidad es eximirse del pago de impuestos y no querer cumplir con los trámites que le exija el gobierno de estar legalmente constituido o reconocido su constitución, por lo que sus representantes responden de manera personal, solidaria e ilimitada frente a terceros por los daños y perjuicios que les ocasione su irregularidad. Son la gente que no da factura, de cierta manera, está haciendo actos de comercio y no da factura, ¿no? Ahora tenemos también a las sociedades de objetos ilícitos. Son aquellas que tienen un objeto, fin o actividad considerada por la ley como conducta ilícita, es decir, contraria al derecho, por estar fuera de la ley y realizar actividades que pueden ser materia de comisión de un delito. Y según la legislación mexicana deben ser declaradas nulas y disolverse y ponerse en liquidación inmediatamente, de acuerdo al artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y estas son empresas que de cierta manera constituyen lavado de dinero, tráfico de drogas o venta de artículos robados. Aquí también estamos en ese supuesto, la venta de cannabis o productos que vienen del cannabis, pero están a punto de ser autorizadas. De hecho, se constituyen, pero no les dan registro. Y pues no se termina de formalizar ante el notario esta creación, pero autorizándoles en las 3/4 partes de los congresos de los estados, pues estas sociedades pasarán a ser totalmente lícitas. Entonces, aquí también vemos la escritura constitutiva que ya la habíamos visto, pero es importante repasar la parte de los numerales que vemos aquí y los requisitos que establece de acuerdo al artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A manera que el acta de nacimiento, como si fuera una comparación del acta constitutiva, nos debe decir los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que contribuyan a la sociedad. El objeto de la sociedad, que esto es muy importante y hay que ver cómo es su redacción, y lleva una redacción también bastante extensa y muy específica. Su razón social o denominación, que debe de tener un registro y que trata de que esta sea única. Su duración, que la mayoría le pone 99 años y la sigue postergando. El importe del capital social, cómo va a ser, en especie o en capital. Esto depende también del tipo de sociedad que se genere. La expresión o también la compra de acciones. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valoración cuando el capital sea variable, así que se expresará indicándose el mínimo que se fije. Ahora, también aquí pueden aportarse terrenos o cuestiones en especie, por eso hay que establecerlo bien, cómo se va a constituir y qué valor se le está dando, ¿no? El domicilio de la sociedad tiene que darse un domicilio, posteriormente se puede cambiar, pero el domicilio es para recibir cualquier notificación o cualquier reclamo o verificar que realmente exista. La manera conforme a la cual haya administrándose la sociedad y las facultades de los administradores. Aquí sí se le va a dar poder al administrador o si es un consejo de administración, cómo se va a constituir y qué requisitos hay para que estén dentro de ese consejo administrativo ciertos miembros. El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, el representante legal en sí. La manera de hacer distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, que generalmente también atiende al porcentaje de aportación. Ya cuando son utilidades, así se deben de repartir. El importe de los fondos de reserva, qué fondo de reserva se va a tener para el manejo de la sociedad. En los casos en que la sociedad haya que disolverse anticipadamente, también hay que preverse cómo se va a liquidar y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder la elección de los liquidadores.
cuando no haya sido designados anticipadamente. Entonces, estos son los requisitos mínimos que debe cumplir la escritura constitutiva. Ahí posteriormente les enseñaré una para que ustedes vean esos requisitos. De hecho, vamos a tener que redactar una para los fines de la última práctica que vamos a desarrollar. Y aquí vemos también, entramos de lleno a lo que viene siendo la clasificación de las sociedades mercantiles por sus fines. Y vemos que cuyo objeto primero es de beneficencia, no lucrativos y lucrativos. En el caso de la beneficencia, cuyo objeto, como su nombre lo indica, es prestar servicios humanitarios y culturales a ciertos sectores de la comunidad. Con respecto a no lucrativos, cuyo objetivo no tiene carácter preponderantemente económico, al no constituye una especulación comercial. De cierta manera, no son lucrativos del todo, pero sí desarrollan una actividad económica, pero no es preponderante. Ahora, lucrativos son fines preponderantemente económicos que no constituyen una especulación comercial. Esa especulación es con respecto a que haya acciones y se estén especulando con ellas porque la empresa adquiere más valor. Y los fines preponderantemente económicos que constituyen una especulación comercial. Ahí, además de hacer actividad comercial, sus acciones o el valor de la empresa empieza a especular con respecto a sus acciones. Ahora, vemos por otro lado las características generales de las sociedades. En el caso de la sociedad civil, nos establece que es un contrato por el cual los socios o los asociados se obligan a combinar sus recursos y esfuerzos para la realización de una actividad no económica y que no constituye una especulación comercial. Al mismo tiempo, la sociedad civil es un contrato por el cual los socios se obligan a combinar sus recursos y esfuerzos para la realización de una actividad preponderantemente económica que no constituye una especulación comercial. Aquí es como se pueden asociar varias personas que prestan servicios o que venden o comerciantes que también se pueden asociar como sociedad civil. Ahora, posteriormente tenemos también a las sociedades mercantiles. Estas sociedades mercantiles es una reunión de personas físicas o morales que se reúnen de manera no transitoria, o sea, que están pensando a largo plazo para perseguir un fin común siempre de especulación comercial o lucro. Ellos quieren ganar dinero en sí y por eso se juntan. Dentro de la clasificación de las sociedades podemos ver esta comparativa. Esta actividad no es económica para la asociación civil. Asociación civil, la sociedad civil es la actividad preponderantemente económica, pero su finalidad no constituye una especulación comercial. Y la sociedad civil es una finalidad, no constituye una especulación comercial también, pero también además no es una actividad económica. Y la sociedad mercantil es una actividad económica, aquí estamos mal, aquí le borramos, es una actividad económica y tiene la finalidad de constituir una especulación comercial. Es totalmente toda una actividad comercial la que se desarrolla, ¿no? Aquí también le vamos a corregir. Entonces pasamos a ver la clasificación de acuerdo a las sociedades de personas y de capital. En las sociedades de personas vemos que la identidad del socio importa tanto que los demás socios puedan dar su voto para la admisión y la expulsión de socios. Y por el otro lado, responde de manera subsidiaria por las deudas sociales. Si quien va a entrar ahí responde por las deudas sociales, no es limitada. Ahora, en las sociedades de capitales, la identidad del socio es secundaria y lo importante es su aportación económica. Por lo tanto, su ingreso a la sociedad es libre y una vez dentro no hay mecanismo para expulsarlo y solo responde hasta por el monto de sus aportaciones. Esa es una de las ventajas, ¿verdad? Ahora, dentro de las sociedades mercantiles, resumen en comparación, tenemos que ir viendo de una por una para ver cuáles son sus características. Con respecto a sociedad, el nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y la que todos los socios responden de modo subsidiario e ilimitado y socialmente de las obligaciones sociales. La razón social se formará con el nombre de uno o varios o más socios y cuando en ella no figuren los de todos, se añadirá la palabra y la compañía u otros equivalentes.
Entonces ahí tenemos el nombre colectivo. Las sociedades de comandita simple es la que existe bajo una razón social y se componen de uno o varios socios comanditarios que responden de una manera subsidiaria y ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. ¿Sí? Sería limitada, no ilimitada, es limitada. ¿Sí? Por eso es de comandita, o sea, mandan de cierta manera a que alguien desarrolle la actividad y nada más hasta donde aportan es su responsabilidad. Por la siguiente es la sociedad de responsabilidad limitada, se constituye entre los socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables. No se negocia la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. ¿Sí? Ahí es muy claro y muy, ¿cómo se llama? Muy limitada la adopción o la integración de socios y también cómo estos pueden darse la parte de los socios. Si muere alguien, cómo puede transmitirse. Son detalles más precisos. Ahora, la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuyas obligaciones se limita al pago de sus acciones. Ahora, la sociedad en comandita simple por acciones es la que compone de uno o varios socios comanditados que responden de una manera subsidiaria e ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Y por último, tenemos la sociedad cooperativa. Si bien esta sociedad es mencionada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero se apega a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución, consumo de bienes y servicios, de acuerdo al artículo 2 de la Ley General de Sociedades de Cooperativas. Y pasamos a las sociedades por acciones simplificada. Estas sociedades de acciones simplificadas están dentro del artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. En ningún caso, dichas personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas en otro tipo de sociedades mercantiles de las antes mencionadas. Esta fue realmente una innovación administrativa, pudiéramos decirlo así, de hace unos cuantos años para poder crear una empresa de forma rápida y que tuviera crecimiento de cierta manera y ciertos beneficios económicos. Y aquí vemos el resumen. Todos los socios en cuestión de nombre colectivo, todos los socios responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada por sus obligaciones sociales. La sociedad de comandita simple, los comanditarios solidaria, subsidiaria e ilimitada, o sea que también pudiera afectar el capital fuera de la sociedad. El comanditario por sus aportaciones, salvo que hayan tomado parte de algunas operaciones o de manera habitual administrarse los negocios de la sociedad. Los comanditados, o sea, los que son los que se encargan de la administración, esos sí responden con todo. Sociedades de responsabilidad limitada hasta por el monto de su aporte social. Las sociedades anónimas como obligación también hasta por el monto de sus acciones, las aportaciones y los administradores de forma ilimitada. Las sociedades de comandita por acciones son comanditados solidariamente, nuevamente ellos son los que tienen que pagar todo si cualquier cosa se hace, y los comanditarios por sus aportaciones, salvo que hayan participado en alguna operación o de manera habitual administren los negocios de la sociedad. Y las sociedades cooperativas son limitadas hasta por el monto de su aportación, suplementada por los socios responden hasta prorrata, hasta por cantidades determinadas en el acta constitutiva, y la asociación de participación, vemos que el asociante es ilimitada y el asociado sin responsabilidad. O sea que hay alguien que los aglutina de cierta manera, ¿no? En la asociación en participación. Entonces, a modo de comparación,
vemos este cuadro que nos ayuda a comprender un poco las características que tienen respecto a riesgos patrimonial, al costo de creación y tributación, a la flexibilidad, a la imagen, al escalonamiento y la sucesión patrimonial. En el caso de las SAS, tienen un riesgo patrimonial bastante alto, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque en cualquier transacción, pues pudiera afectarse la cuestión de quien administra, sobre todo, y de quien la constituye. En la cuestión delimitada, también es un riesgo, pero pues nada más se limita ¿cómo se llama?, a lo que aportan. Pero el detalle es de que de cierta manera, pues no hay hay una limitación, en estas otras no. Pero si lo administran, pues caen en ese problema. A diferencia que en comandita y cooperación, nada más también son los que administran, pero pues son limitados a la aportación de cada socio. En el costo de la creación y la tributación, el SAS pues no tiene ningún costo, pero estas sí traen mayor costo, sobre todo la SA y el estar modificando las actas constitutivas. Y la ilimitada un poco menos, igual que en comandita y la cooperativa. La flexibilidad, las A son más flexibles, las menos flexibles son las SA. Y la limitada, pues es muy flexible, pero también pues con sus ciertas limitaciones de acuerdo a los socios. En comandita es menos flexible y la cooperativa también es menos flexible. En cuestión de imagen es mejor vista la SA que cualquier otra y las demás pues son muy similares como son vistas. En el escalonamiento, la SAS parece ser que nada más puede facturar hasta 3 millones de pesos y la SA nada más, esa sí puede seguir escalando y hasta modificar su capital variable. A diferencia de la limitada y sobre todo más en la comandita y la cooperativa, esas sí están mucho más limitadas y sobre todo porque son más gente la que mete mano ahí, ¿no? Ahora, la sucesión patrimonial, en el caso de la sucesión patrimonial, pues no en la SAS, en la SA y en la limitada, no hay un establecimiento o gran pérdida, pero pues hay todo un proceso, porque de cierta manera pues le pueden liquidar sus acciones a cada persona al momento de fallecer. Tendría que haber ¿cómo se llama? Un testamento para que puedan hacer cualquier actividad dentro de la sociedad y poder tener poder nuevamente de las acciones, o en su caso, pues a lo mejor son pagadas directamente las acciones o las situaciones económicas en relación a la sucesión patrimonial, sí es más compleja. A diferencia que en la comandita, porque ahí también establecen quién entra y quién sale, cómo entra y cómo sale, y si le corresponde la herencia a quien es el beneficiario, tanto como también en la cooperativa. Entonces, estas son comparaciones que se hacen de forma directa entre estas 5 sociedades mercantiles. Y continuamos con la cuestión de las disoluciones y modificaciones de las sociedades, que en este caso de la disolución, hasta aquí le dejaremos para continuar en la próxima sesión. Gracias.